Aleluya. Buenos días, iglesia. Estamos aquí otra vez y vamos a compartir esta mañana la palabra. Habéis visto que durante estos días que yo he estado compartiendo, he hablado de dos milagros. Dos milagros que no tenían nada que ver. Uno era el muchacho ciego de nacimiento, un joven, y al cual los discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado. Jesús dijo que era para mostrar la gloria de Dios. En resumen, aquí esa palabra nos estaba diciendo que todas las cosas que nos acontecen, depende cómo lo veamos tú y yo, es para la gloria de Dios. Y tenemos que darle gloria a Dios. Y yo le doy gloria a Dios porque una vez más me permite poder estar delante vuestro compartiendo. La segunda fue el hombre cojo, un hombre mayor, dice la palabra en Hechos 4:22, me parece que es, o en Hechos 3:22, 4:22 si no me equivoco, que tenía más de 40 años, pero también era cojo, paralítico de nacimiento, y lo ponían para que pidiera limosna en la puerta de la hermosa. Ahí vemos a ese hombre que es traído. Ahí ya no es el Señor, ya el Señor no estaba. El Señor ya había resucitado, el Señor ya había sido trasladado, ya estaba sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. A Dios sea toda la gloria. Como estaba previsto que sucediese. Y ya los discípulos yo creo que ellos ya no se preguntaron si ese hombre, porque ya no importaba quién había pecado. Lo que importaba era la necesidad de ese hombre. Y ellos no tenían nada. Y ellos dijeron, acordaros que el versículo dice, mira, Pedro dice que no tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre, impedido de entrar a adorar y alabar y agradecer a Dios, impedido durante más de 40 años allí, no podía escuchar la palabra de Dios. La oportunidad que tú tienes y que yo tengo de poder escuchar la palabra de Dios, de oír las enseñanzas, ya no solamente porque hoy las esté dando yo, cuando sube aquí cualquier hermano, David, Pedro, Mili, Gloria, sea quien sea, el que cuando subimos y damos la palabra de Dios, esa oportunidad que tú y yo tenemos, ese hombre no la tenía. Y cuando fue sanado, dice que entró con ellos dando saltos y adorando y alabando y glorificando el nombre de Dios. ¡Qué oportunidad que le brindaron! Y ellos dieron lo que tenían, el nombre de Jesús. Yo estuve compartiendo que el nombre de Jesús es poderoso. Un martes, yo me acuerdo que el martes estuve compartiendo que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, y tiene un significado, porque cuando tú y yo decimos y terminamos una oración y en el nombre de Jesús, amén, estamos reconociendo la soberanía sobre nuestra dificultad. Estamos reconociendo no solamente su soberanía, sino la obra de la cruz y el poder, y estamos adorando y alabando a Dios en su nombre, porque lo estamos dejando todo en las manos de Dios, sabiendo y diciendo en pocas palabras de que la autoridad Dios se la ha dado a su Hijo y a ese nombre. Y hoy quiero hablaros de otro caso de sanidad, diferente. Vosotros diría, el pastor está hablando, ha empezado el año, terminó el año hablando de sanidad y empieza el año hablando de sanidad. Ya no por la cuestión de sanidad, sino porque cada caso es diferente. Me gustaría que fueras a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 6. Un hombre que ya lo conocemos, conocemos la historia, y te la voy a recordar. Mira, gracias a Dios hoy podemos seguir siendo testigos de los milagros y las sanidades que Dios hace. Los milagros y las sanidades que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Así como también la hacía cuando Él estaba en su vida terrenal, cuando estaba en su ministerio terrenal.
Aquí, en este pasaje de Lucas capítulo 6, del 6 al 10, nos habla de un hombre que tenía la mano seca. Hoy sigue Dios, Jesús sigue sanando y sigue restaurando vidas. Es verdad que nos habla de la sanidad de esa mano, ¿no? Y yo me gustaría que, vamos a leer un momento el pasaje, pero me gustaría que este hombre necesitaba un milagro, pero más que el milagro en sí, era un milagro general, porque no olvidemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Mira, cuando tú eres sanado, tu alma es sanada, tiene que afectar a tu espíritu, tiene que afectar a tu cuerpo. Cuando tú eres sanado en el cuerpo, tiene que estar, esa sanidad afecta a tu vida emocional y a tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque somos un todo. Porque si no fuese así, sería como aquellos que fueron sanados y no dieron. Los apocalipsis que dice, bueno, si sois 10, ¿dónde están los otros 9? Solo uno ha venido a dar gracias. Ese hombre que vino a dar gracias es que su sanidad fue total. Era física, se manifestó en lo físico porque era lo que necesitaba, pero emocionalmente fue sanado y espiritualmente fue sanado. Por eso volvió a buscar a Jesús, a buscar la salvación. Los otros solamente se conformaron con la sanidad del cuerpo. ¿Y qué es del alma? ¿Y qué es del espíritu? ¿No fueron tocados? ¿O es que ellos no reconocieron ni supieron lo que significa ser sanado por el Señor? Y hoy quiero hablarte de esta necesidad de este hombre. Vamos al pasaje, porque siempre me lío, me salgo de ruta. Dice, aconteció también, el versículo 6 del capítulo 6 de Lucas, aconteció también otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ya nos dice, tenemos que entender lo que a veces, los detalles que nos dice la Escritura. No era de las dos, tenía una mano seca. No, dice derecha. Si ese hombre no era zurdo, la derecha era su mano de trabajo, su mano de todo. Era su medio de ganarse la vida. Su mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en aquel día, en el día de reposo, lo sanarían, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podían hacer contra Jesús. Pero bueno, vamos a quedarnos hasta el versículo, y su mano fue restaurada. Este hombre necesitaba un milagro de todo. Y aconteció que en el día de reposo entró, enseñaba, y allí había un hombre con la mano que tenía seca la mano derecha. Este hombre tenía la mano seca la mano derecha. En varias traducciones se traduce como la mano atrofiada, tullida, paralizada, encogida. No sabemos el motivo de la situación de este hombre, no lo pone qué motivo fue, ¿me entiendes? Ese hombre se trataba de una parálisis local, no era una parálisis general, era una parálisis local, era su mano. No habla del brazo, no habla de la pierna, es una parálisis local,
Pues todo el resto del cuerpo lo tenía, el hombre ese lo tenía bien, no necesitaba que nadie lo llevara al templo a escuchar la palabra, ya que estaba dentro, escuchando las enseñanzas de ese día dentro de la sinagoga, escuchando las enseñanzas de Jesús. Tampoco sabemos cuánto tiempo llevaba con esa mano seca, es decir, no nos dice la palabra de Dios cuánto tiempo estaba en esta situación. Para la mente judía, vuelvo a decir, pensar una cosa, para la mente judía, eso debía de ser, puede ser que podía haber sido un juicio de su pecado, alguna maldad, algo, porque como no sabemos si fue accidente o no, pues para ellos su mente siempre, todo tenía una consecuencia, ¿no? Ahora imaginaros por un momento la vida emocional que a este hombre le había sido afectada. No sabemos si ese hombre podía haber estado apocado, era la mano derecha, la mano con más de eso. Se tenía que haber acostumbrado a usar la izquierda. A veces supongo que para coger algo de peso lo mismo se sentiría impotente. En otras ocasiones lo mismo se podía sentir inferior a otras personas. Yo te estoy hablando de sentimientos que cuando tú tienes una discapacidad y la tienes desde pequeño, la tienes y aunque la asumes que la tienes, te sientes así. Yo confieso que yo me he sentido así. Por la cuestión de la poliomielitis, impotente en hacer cosas, te gustaría hacer cosas y no puedes. Tienes tus limitaciones. A veces te sientes inferior al no poder hacer cosas que para otros niños eran normal o para otras personas y tú no puedes, te sientes inferior, como que eres incapaz. Su mano seca era una parte de su cuerpo que supongo que a veces la ocultaría. Depende. Si tenía que buscar trabajo, depende de que fuera, seguro que la escondiera para que no se notara mucho. Porque eso supongo que nos toca. Al tener esa mano derecha seca, él vivía en una condición que le restaba una capacidad y una fuerza. Todo eso es su vida emocional, como él se podía sentar. Según lo que dice un libro apócrifo judío, dice que este hombre era albañil. Te digo de lo que dice un libro judío apócrifo, un libro no inspirado, De manera que con dificultad podía ganarse, supongo, la vida, con muy poca. Y no solamente su sustento, sino el sustento de su familia. Imagínate también lo que podía, cómo estaría su vida emocionalmente hablando. ¿Qué quiero decirte? Si este hombre necesitaba un milagro, quiero decirte que en segundo lugar, que hay obstáculos, o los obstáculos son parte de nuestro caminar. No piense que en nuestro caminar no hay obstáculos. Los obstáculos son parte de nuestro caminar. Entró en la sinagoga, enseñaba, allí había un hombre con su mano derecha seca. En su dificultad, este hombre yo creo que buscaba la presencia de Dios. Él tenía una dificultad. Tú cuando tienes una dificultad o vienen obstáculos a tu vida, ¿buscamos la presencia de Dios o nos quedamos quietos? Oramos, sí, y nos quedamos quietos. Yo creo que ese hombre de seguro que oraba, había escuchado de Jesús. No nos dice si era al principio de su ministerio, si era al mediado, si era al final. Simplemente que entró, como en otras ocasiones, en el día de reposo en la sinagoga y enseñaba. Yo creo que este hombre seguro que había escuchado acerca de Jesús. Él no seguía las multitudes, era día de reposo y lo único que hizo fue buscar la presencia de Dios y escuchar la palabra de Dios. Las enseñanzas que iban a dar ese día, allí en la sinagoga. Había obstáculos, tenía dificultad, pero para ese hombre buscar la presencia de Dios era importante. Estaba allí, no estaba pidiendo limosna,
No seguía, no estaba en el camino como otros. Jesús, hijo de David, ten mi... No. Era un hombre que, a pesar de sus dificultades, él buscaba la presencia de Dios. Anhelaba la presencia de Dios. Quería escuchar una palabra que le siguiera dando ánimos para seguir hacia adelante en su dificultad, en su obstáculo. Este hombre estaba viviendo un tiempo de crisis en su vida, pero él fue a la sinagoga a adorar al Señor, a escuchar y aprender de la palabra, como te he dicho. No lo paralizó su obstáculo, su dificultad. Que tus obstáculos en la vida durante este año, tus dificultades, no te paralicen para buscar la presencia de Dios, escuchar su palabra, adorarlo y alabarlo. Que no te paralicen. En esta ocasión él tendría un encuentro con el Señor. Tú no sabes cuándo va a ser tu encuentro con el Señor. Si tienes dificultades, tienes obstáculos, todos tenemos dificultades, todos tenemos obstáculos, de verdad, todos. Físicos, emocionales, es decir, todos. Es decir, hay obstáculos emocionales que te afectan físicamente y espiritualmente también porque te frenan. Ora y con eso ya he orado, ya he cumplido con mis 5 minutos de oración, ya he leído el versículo de hoy que he visto en el calendario. Mira el calendario y mira lo que dice. Gloria a Dios, Señor, amén, que eso se cumpla. Y ya nos conformamos. Este hombre quería más. Este hombre tuvo un encuentro que transformaría su vida. Tú no sabes cuándo tendrás ese encuentro que transforme tu vida completa, cuerpo, alma y espíritu. Por eso no dejes de adorar a Dios, de buscar y aprender de su palabra. Nadie que está en la presencia de Dios y sigue en la presencia de Dios sale igual. Te puedo asegurar que nadie. Y en el tiempo que Dios tiene asignado, en ese tiempo que Dios tenía asignado, él tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo cambió todo. Tu encuentro con Jesús puede cambiar todo en el tiempo de Dios. Pastor, yo oro, yo adoro, yo alabo, aleluya. Si mi casa es un altar de adoración y de alabanza, si le digo, ya tengo medio Salmo 119 aprendido de memoria. Yo no. Son 176 versículos, de esos muchos. Pero ¿me entiendes lo que quiero decirte? No es cuestión de aprenderte de memoria, no es cuestión de eso, es cuestión de aprender de la revelación que el Espíritu Santo ha dejado en la palabra. Escucha bien, es aprender de la revelación que el Espíritu Santo ha dejado en la palabra para que conozcamos y tengamos un encuentro genuino con el Señor. Yo tengo mi encuentro con el Señor, pastor, yo soy salvo, amén, yo gloria a Dios. Yo no te digo que no seas salvo. Ese hombre tuvo un encuentro que transformó su vida. Tu vida ya ha sido transformada al 100%, que ya no necesitas ningún encuentro más con el Señor. Yo te digo la mía, en personal, la mía, no. Yo necesito encuentros con el Señor para que mi vida se transforme completamente. De verdad, mi mente sea transformada. Cuando enfrentamos crisis, situaciones difíciles, recordemos que debemos de buscar al Señor. Esa es nuestra primera opción. Pero aunque tú vayas y sea tu primera acción, te puedo decir que los dardos encendidos del infierno no van a parar. Te dicen una palabra,
hacen un gesto, te hacen un comentario que es injusto, que es innecesario, que no viene al lugar. Y dice, bueno, Señor, tú eres mi justicia, tú eres mi juez, me equivoco, si he sido yo el causante de todo esto, perdóname, límpiame. Y fue un dardo. Pero es que le hubiera dicho yo, si es que sí, me hubiera cogido, Señor, perdóname, no tengo que pensar así. Y otra vez, otro dardo. Eso me pasa a mí, yo no sé si te pasa a ti, pero eso me pasa a mí. Obstáculos son parte del camino. Este hombre buscaba la presencia de Dios en su dificultad. Este hombre tuvo un encuentro que transformaría su vida. Este hombre tuvo que enfrentar oposición y a veces supongo que lo señalaría. Mira lo que dice el versículo 7 y dice el versículo 9. Y le acechaban los escribas y fariseos a Jesús para ver si el día de reposo lo sanaría. ¿A quién? Al hombre de la mano seca. Ahí no fue nadie con un letrero, Jesús, que aquí hay un hombre con una mano seca y la mano derecha. No, nadie le dijo, hay un hombre que tiene la mano derecha seca. No, Jesús lo sabía, ya sabía los pensamientos de ellos. Jesús sabía todo. Y ese hombre, esos escribas y fariseos, como buscaban ocasión contra Jesús, ya ellos habían dicho, aquí hay un tupido, aquí hay uno que necesita sanidad del Nazareno. A ver si el día de reposo lo sana. A ver qué hace. Que por ley no se puede hacer nada. Tenemos que tomarnos hoy el día del reposo total, sin trabajar y sin hacer nada. Dice que estaban allí los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Ese hombre ya, la gente, los escribas, los fariseos de esa sinagoga, la gente de esa sinagoga, ya los tenían señalado. Oposición, muchísimas veces supongo que cuando había ido a decir, ¿necesitáis ayuda para algo? No, tú no estás, no sabemos de qué te viene esto. Señalado, ya lo tenéis, ya saben, tenían los ojos puestos en Jesús y en él, en los dos, a fin de hallar para qué acusarle. Entonces Jesús les dijo, versículo 9, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? El maestro tiene esas cosas. ¿Salvar la vida o quitarla? En aquella sinagoga habían escribas y fariseos, personas que no solamente atacarían al Señor Jesús, sino también, como te he dicho, este hombre enfrentó oposición, lo señalaban por su situación física. Personas que atacarían a este hombre si recibía sanidad en el día de reposo. ¿Cómo tú te prestas que en el día de reposo te impongan las manos para ser sanado? ¿Por qué te prestas a ese pecado que va en contra de la ley? Imaginaros, yo no sé. La Biblia dice que le acechaban. Era como si fueran animales de presa en busca de su víctima. Imaginaros esos escribas, imaginaos cuando en aquellos comentarios que hice, y estamos en la sabana y ese león acechando a su víctima sigilosa para que no lo vieran, para tirarse sobre él, sobre su víctima, para atraparla. Pues una cosa así estaban los escribas y fariseos, sobre esa palabra acechaban. Estaban de esa forma para ver cómo podían atacarlo, acusarlo. Hay corazones, hermanos. No quiero que se te olvide esto. Hay corazones impulsados por las tinieblas
que se oponen a la obra de Dios. Escucha, corazones impulsados por las mismas tinieblas que se van a oponer a la obra de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. El poder de Jesús resplandece en medio de cualquier oposición. Nunca se te olvide. El poder de Jesús resplandece en medio de la oposición. Versículo 8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en medio. Ahí no le dice nada. Luego pasamos al versículo 9, que es el que le hace la pregunta de que si era lícito hacer el bien o el mal. Ahí simplemente le dice, mientras él sigue hablando, le dice, ponte en medio, que te vean. Ya que te han visto, ya que me han visto, ya que ellos esperan algo, ponte en medio para que te sigan viendo bien. La expresión Jesús conocía los pensamientos de estos. Eso nos recuerda que el Señor Jesús conoce todas las cosas. Él lo sabe todo, hermanos. Él sabe cuando yo fallo, cuando yo peco. Él sabe y dice los pensamientos. Eso me habla de la omnisciencia, que Él es omnisciente. Es conocedor de todo. Él sabe todo antes de que suceda. También me habla que antes de que suceda ya conoce cómo lo que va a acontecer. Antes de que suceda, Él ya sabe lo que va a acontecer en tu vida y en mi vida. Esto me habla de la presciencia. Él lo conoce todo. Tiene pleno conocimiento de antemano de los acontecimientos en tu vida y en mi vida. No hay nada que le coja por sorpresa a Dios. Nada. Ya os dije que todo lo que está aconteciendo en el mundo, a Dios no le es sorpresa. Ya lo sabía Él. Ya lo tenía conocimiento. Ya lo tiene todo conocimiento. Por eso, esa es la paz que tú y yo tenemos que tener, hermanos, en medio de cualquier posición. El poder soberano de nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en sus manos. A Él sea toda la gloria. Debemos de acudir al Señor antes de tomar decisiones. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin acudir al Señor? Yo tomo a veces muchas decisiones sin acudir al Señor. Luego pagamos las consecuencias. Es lógico de nuestras malas decisiones. Es normal. No son castigos de Dios. Simplemente son consecuencias de malas decisiones. Debemos siempre, por eso, si acudimos a Él, debemos de seguir su consejo. ¿Por qué? Porque es la mejor opinión o opción que tenemos. Porque si seguimos su consejo cuando buscamos, nos aseguramos que vamos a encontrar la bendición y el respaldo de nuestro Dios. Si seguimos su consejo, que es nuestra mejor opción, encontraremos bendición y respaldo de parte de Él, porque es su consejo. Destacamos también, me gustaría destacar de este hombre varias cosas muy importantes. Mira, este hombre ¿dónde estaba? No estaba en la puerta de la sinagoga, no estaba en medio de la calle, no estaba en medio del camino. No, este hombre estaba en la sinagoga, estaba dentro. Y a mí me gustaría destacar que este hombre tenía un corazón piadoso, un hombre que buscaba de Dios. A Dios sea toda la gloria. Otra cosa para mí muy importante en la vida de este hombre que sacamos de este hombre es que
él obedeció la palabra de Jesús cuando le dijo, levántate y ponte en medio de ellos. Este hombre se podía haber dicho, pues, trágame tierra, yo no me levanto. ¿Por qué me tienen que ver? O se hubiera levantado con la mano un poco así para que no la vieran demasiado. Ya saben que tengo la mano seca, ¿para que voy a mostrarla yo aquí? Si ya me conocen todo el mundo en la sinagoga. Este hombre obedeció, tenía un corazón piadoso, obedeció la palabra de Jesús, venció los temores al exponerse públicamente en medio de toda la gente que estaba en ese día en la sinagoga. Es decir, venció temores. Tú y yo muchas veces no podemos, nos cuesta vencer los temores. Tenemos muchos temores. No, yo no tengo nada. No, tenemos temores emocionales. Tenemos temores de una forma u otra. Y el de exponernos públicamente, no. Más vale pasar inadvertido, que no sé, no, como si no estuviera. Ese hombre venció temores. Pero también te quiero decir que Dios bendice nuestros pasos de fe ante su palabra. Jesús le dijo, levántate. Ese hombre obedeció en fe y la obediencia en fe a la palabra de Dios trajo bendición para su vida. La obediencia en fe en la palabra de Dios va a traer siempre bendición a tu vida y a mi vida. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La obediencia en fe, Dios bendice nuestros pasos de fe ante su palabra. Tú imagínate si esto hubiera creado, o que seguro que hubiera creado, que creó murmuraciones y comentarios. Y este hombre, ¿por qué hace lo que dice Jesús? Y este hombre, ¿por qué se presta a este circo en medio de la sinagoga? Si aquí tenemos que estar adorando y alabando y escuchando la palabra de Dios y las enseñanzas de Moisés. Este hombre, ¿por qué se presta, por qué a todo este circo mediático en medio de la casa sagrada? Murmuraciones y comentarios que estaban ahí. Supongo que él escucharía. Pero ese hombre no le importó. Ese hombre cogió y hizo lo que le había dicho Jesús. Levántate y ponte en medio de ellos. Ponte en medio. Él fue desafiado, como tú en esta mañana eres desafiado, a crecer, o a creer, y a vencer el miedo. Y ese hombre, miedo a los escribas y fariseos. Tú eres también desafiado a creer en Dios y a vencer tus miedos, tus obstáculos. ¿Y qué fue? Pues, como fue desafiado, venció y fue bendecido al hacerlo. A Él sea Dios, sea toda la gloria. Nuestro Señor Jesucristo, te digo que tiene el poder para sanar y restaurar. Pero pastor, sigo enfermo, yo también, ya te lo he dicho muchas veces. Pero eso no le quita poder a mi Dios. No le quita nada de autoridad a mi Dios en mi vida. Escucha bien, ni le quita autoridad ni poder a mi Dios, aunque yo esté enfermo. A Él sea toda la gloria. Jesús tiene el poder para sanar y restaurar. El Señor mostró una vez más su poder y amor para sanar a este hombre. Dice Lucas 6:10, y mirándolos a todos alrededor, me imagino Jesús enfrente de ese hombre y girando así, mirando a todos alrededor, dice la palabra, dijo a este hombre, extiende tu mano.
No le había dicho que extendiese su mano. Primero le dice, levántate y ponte en medio. Ese hombre así, quieto, en medio. Ahora le dice, extiende tu mano. Y dice la palabra que ese hombre lo hizo así. Y Jesús no dijo ni una sola palabra más. Dice que en el momento que ese hombre obedeció, extendiendo su mano fue restaurada. Sanar y restaurar. Sanó una mano seca y restauró la mano seca para que esa mano sirviese para seguir trabajando o trabajara o hiciese una labor. A Dios sea la gloria. Jesús le dijo, extiende tu mano, aquello que él